Si alguien no tiene Biblia, pégase al lado que tiene Biblia. Aleluya. Gloria al Señor. Estamos listos, ¿verdad? Vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y contención. Ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aleluya. Vamos a cerrar nuestros ojos. Gracias, Señor, por este momento especial, Padre amado, que estamos en su presencia, Dios de la gloria. Oh Dios, venimos a capacitarnos, venimos a aprender, Señor, de su palabra. Dios de la gloria, en esta noche, Señor, habla cada uno de nuestras vidas, Señor. Queremos vivir sabiamente, Padre amado. Oh Dios de la gloria, delante de su presencia, Señor, nos encontramos todos, Padre, y venimos a reconocer, Señor, que necesitamos más y más y más cada día, Señor, de su palabra, Señor. Padre amado, Señor, pedimos por los que están conectados, Señor, por medio de las plataformas y por la radio también, que también ellos, Señor, salen, este momento también sean edificados, Señor, para la honra y la gloria de su nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor, tome su lugar. Amén. Déjenme recordarles que cuando se abre este libro sagrado, el autor se hace presente también. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, vamos a continuar. Existe aquí en Santiago, nos habla de dos sabidurías, ¿verdad? Una sabiduría verdadera y una falsa. Amén. Pero vamos a entender de lo que Santiago nos quiere a entender, y nos quiere que nosotros básicamente tenemos que aplicar la palabra del Señor. El libro de Santiago, amado hermano, no es básicamente un mensaje que es dirigido para que nosotros simplemente estamos llenando de conocimiento. Si usted se ha notado, se ha dado cuenta que el libro de Santiago, si usted lo ha leído, es básicamente para la aplicación de nuestra vida. Es para vivirlo. Amén. No es, básicamente es como tener esa sabiduría, sino que aquí lo que Santiago habla es vivir dicha sabiduría. Amén. Entonces, paralelo a ello, vamos a salir aquí del punto de Santiago, después vamos a regresar aquí, porque queremos enfatizar ese punto de la sabiduría de lo alto. Amén. Y lo leímos la semana pasada, decía, ¿verdad? En el Santiago 1:5 dice, ¿verdad? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que el cual da a todo abundantemente sin reproche, y le será dada. Aquí básicamente explicábamos, es la oración de la persona. Y cuando usábamos este análisis, que cuando yo me siento sin fuerza, cuando yo me siento que no lo puedo hacer, cuando yo me siento como aquel niño que es torpe, lo que hace es pedir ayuda. Entonces yo debo de entender que hay momentos de que yo me siento como un niño, necesito la ayuda. Y nosotros como creyentes, a quien nosotros tenemos que venir a acudir y venir a pedir ayuda es a nuestro amado Dios. Porque dice Santiago que Él nos dará la sabiduría.
Gloria al Señor. Y paralelo a ello, necesito, amado hermano, que se vaya usted conmigo a Génesis capítulo 41. Gloria al Señor. A Génesis capítulo 41, versículo 16. Vamos a encontrar la expresión de un joven. Aleluya. Vamos a analizar dos puntos importantes. Tenemos a un joven llamado Daniel y a un joven llamado José. Y también vamos a encontrar a un rey que se llama Salomón. Aleluya. Y vamos a comprender por qué es de la sabiduría de lo alto. Por qué el cristiano tiene que pedir. Que por qué él no puede hacerlo solo. 41, versículo 16. Dice así: respondió José a Faraón diciendo, antes que leamos, estamos estudiando, ¿verdad? Entendamos bien lo que dice aquí. Dice, no está en mí. Usted está entendiendo cómo es ese punto, cómo entra José diciendo, no está en mí. Eso se llama, amado hermano, una persona que está demostrando que no es él el dueño de la sabiduría. Él está otorgando a Dios el dueño de la sabiduría. Y dice así, Dios será el que dé respuesta propia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba en la orilla del río y que el río subía 7 vacas, gruesas carnes hermosas, apariencia que apacían en el prado. Entonces Faraón le empieza a hablar todo su sueño. Esta historia usted ya lo conoce. Pero aquí vamos a aprender de algo muy importante de José. Este es muy importante para la vida de cada uno de nosotros, para su vida cotidiana. Cómo usted anda en su vida en la mañana, mediodía, en la noche. Usted cómo se conduce. Usted tiene que aprender que no todo lo sabe. Usted tiene que aprender y tiene que venir a acudir, acercarse, venir al dueño de su vida, que es Dios. Amén. Y dado a ello, cuando hablamos de Santiago, cuando dice, demuéstramelo con tu conducta. Si usted se va a dar cuenta que cómo es José, demostró sabiduría con su conducta. Porque él, cuando él habla con el faraón, le dice, no es de mí. O sea, no viene de mí lo que yo voy a discernir o lo que yo voy a hablar, sino lo que voy a yo interpretar. Eso viene de Dios. Desde ese punto de salida, nosotros tenemos que entender, amado hermano, que el que capacita al hombre es Dios. Pero ¿cómo yo voy a obtener esa sabiduría? Sino que pidiéndolo, como dice Santiago, pidiéndolo a Él y Él lo dará. Y vemos toda la vida de este joven allá en Egipto. Vemos como un joven en medio de la tentación actuó de la manera correcta. Y cuando hablamos de este joven, básicamente la aplicación no es dirigidamente solamente decir, para los jóvenes hoy esta noche, sino que es dirigida generalmente para nosotros. Conducta es lo que estaba hablando Santiago. Habla de la acción de la sabiduría, de lo aprendido. El original dice sabio es la agilidad y la habilidad que tiene la persona. Pero no solamente tener la habilidad, la agilidad, sino que tiene que ir más allá, tiene que ir a la práctica. Cristo no solamente está plasmado en este libro sagrado, sino que tiene que estar plasmado en su corazón y tiene que ir a la práctica. Entonces, José, encontramos aquí con la mujer de Potifar que lo tentó. ¿Y qué hizo José? José, primeramente, él tuvo
encontramos esta palabra, él tuvo temor de quién, delante de Dios. Vemos una acción aplicada a su vida que él prefirió irse, huir. Él prefirió la calumnia, él prefirió que fue difamado, él prefirió ir a la cárcel, pero por tal de no ofender a su Creador. ¿Y esto qué implica a mi vida? Esto tiene una implicación grande, amado hermano. Nosotros, amado hermano, vivimos en una sociedad ahora en estos tiempos, amado hermano, que vamos a ser bombardeados y seguiremos siendo bombardeados, y lo único que va a hacer este mundo es a nosotros es quitarnos del propósito de Dios, y no quiere el enemigo que usted vaya al cielo. Entonces necesitamos actuar. Amén. Aprender que no solamente en la historia, como José, encontramos un joven, podemos decir, y también un hombre determinado. Es aquel quien toma la capacidad y la sagacidad de ir detrás de lo contrario. En pocas palabras, él actuó de la manera sensata y no de la manera insensata. Entonces aquí es donde podemos describir que existe una sabiduría de lo alto y existe una sabiduría terrenal, o podemos decir que existen acciones sabias de la persona y como también existen acciones falsas de la persona. Y aquí es cuando nosotros tenemos que ir al terreno y nosotros tenemos que entender en dónde yo me identifico. ¿Tendré yo la sabiduría, la verdadera o la falsa? Pero no es el retenimiento de conocimiento. Relación de la sabiduría, existen hombres, amado hermano, hombres tan llenos de conocimiento, pero tienen un carácter terrible. ¿Usted me está entendiendo en esta noche? Existen hombres que tienen una capacidad, una sagacidad para emprender cosas grandes, pero tienen un genio terrible. Y esto también es una aplicación para nosotros como cristianos que somos, como creyentes que somos. Podemos nosotros desglosar toda la Biblia. Pero la pregunta es ¿en dónde yo estoy aplicando la palabra de Dios en mi vida? Porque si yo en un arranque de enojo, yo en una mala expresión, una forma de contestar, una forma de responder inadecuada, amado hermano, básicamente yo vengo a demostrar que la sabiduría que tengo yo no es la verdadera, sino que es la falsa. Esto quiere decir de que yo soy un cristiano falso. Que no estoy actuando en la verdad, sino que en la mentira. Amén. Practicantes verdaderos de su palabra, no solamente conocedores, sino que básicamente aplicar en nuestro diario vivir el conocimiento de la verdad. Si no vivimos, nuestra profesión es falsa. Cuando hablamos de profesión, Pablo siempre hablaba de ese punto de nuestra profesión, y cuando él habla en ese punto, lo podemos desglosar de esta manera. Hay profesión, por ejemplo, un abogado cumple su función,
un contador cumple su función, pero en este caso nuestra profesión que nosotros fuimos llamados es ejercer el evangelio de la palabra de Dios. Eso es, la pregunta es esa, ¿cómo nosotros lo estamos ejerciendo? Vamos un poquito más profundo, ¿cómo yo lo estoy aplicando? Vamos un poquito más allá, ¿cómo yo realmente estoy aplicando la palabra del Señor? Primeramente, yo, una persona individualmente, ¿cómo yo lo estoy aplicando? Uno, como padre de familia, como hijo que somos, y como esposa también. Vemos aquí, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces, amado hermano, vemos aquí a José que vivía en un lugar, es un lugar lleno de idolatría, es un lugar lleno de paganismo. Pero más sin embargo, si usted se fija, usted denota algo aquí, que José, él no fue como ellos. Entonces, para nosotros en la actualidad, así es, amado hermano. Quizás usted no está allá con los faraones, pero usted está viviendo en estos tiempos, amado hermano. Ahí aplica mucho, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la pregunta es esa, ¿estamos obedeciendo nosotros a Dios? ¿O estamos obedeciendo más a los hombres? Y cuando nos referimos de ese punto de los hombres, nos referimos básicamente, amado hermano, esa sabiduría terrenal, esos conocimientos, esos pensamientos. Y nos vamos un poquito más profundo. Ya no directamente qué es lo que dijo un filósofo, qué es lo que dice un libro. No, ¿cuál es la sabiduría que tú mismo te has inventado? ¿Qué es esa sabiduría egocéntrica que nosotros tenemos? En Daniel, en Babilonia, capítulo 2, otro joven, Daniel capítulo 2, bendito sea el nombre del Señor. Daniel capítulo 2, versículo del 13 al 23. Igual, otro joven que marcó la diferencia. Otro joven que tenía dominio propio. 13:23 dice la palabra. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Había un edicto que se iba a matar a todos los sabios, y uno de ellos estaba incluido Daniel y sus amigos. Porque los otros no habían podido responder el sueño de Nabucodonosor. Pero más sin embargo, entendamos este punto, amado hermano. Entendamos este punto. ¿Cómo es que Daniel, cómo se conduce, cómo actúa, cómo acciona? Dice, entonces Daniel dice, habló sabia y prudentemente. ¿Cómo nosotros vamos a actuar, amado hermano, en medio de las dificultades, en medio de las situaciones? ¿Seremos sabios nosotros y prudentes también? Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, dice, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo
y que le mostrara la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber a lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto, oiga lo que dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo es el poder y la sabiduría. 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en las tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracia y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Analizando este punto, amado hermano, aquí con Daniel, aquí vemos a Daniel que se hace de menos. Aprendemos con Daniel a alguien que se humilla. ¿Cuál es la actitud a él? Se humilla. Encontramos en Santiago, dice mansedumbre. Encontramos aquí a Daniel como mansedumbre. ¿Cómo es que la actitud de este joven cambió radicalmente la historia? ¿Cómo es que este joven, su actitud, su acción, su forma prudente para hablar, su sabia manera de dirigirse cambió todo? No fueron llevados todos los sabios para que los matasen, mas sin embargo aquí encontramos a Daniel, punto número 1, que fue humilde. Punto número 2, se fue a donde, delante de la presencia de Dios, el dueño de toda la sabiduría, de todo el entendimiento. Entonces, para que yo en mi vida aplico sabiduría, entendimiento, tengo que venir primeramente al dueño de la sabiduría. Punto número 2, tenemos que reconocer a Él que Él es el dueño de todo, es el dueño de mi vida. Mas sin embargo, si Él es el dueño de mi vida, yo tengo que entender, amado hermano, le tengo que obedecerle a Él. Otro, Él, aparte que bendice, exalta su nombre de Él. Otro, Él interpreta y dice: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Oiga, dice: a ti, oh Dios de mis padres. Aquí hay un principio. Padres. Ay, ay, ay. ¿Cuántos padres realmente han sido sabios con sus hijos? Para entender que Daniel actúa de esa manera, sea un hombre prudente, amado hermano, tiene esa actitud, es que tiene que ver mucho un padre. Hagamos un análisis en esta noche. ¿Cómo soy yo como padre con mis hijos? ¿Cómo es la mamá con sus hijos? ¿Cómo es su conducta? Podemos decirle así, como dice Santiago: el que es sabio y entendido, demuéstramelo con su
conducta. Mamás, ¿cómo es su conducta usted con sus hijos? ¿Usted está transmitiendo a sus hijos sabiduría, entendimiento? Cuando decimos sabiduría y entendimiento, estamos refiriendo que el principio de la sabiduría es el temor hacia Dios. ¿Usted está enseñando temor a sus hijos? ¿Estaré enseñando yo a mis hijos eso? ¿O mis hijos están viendo al Hulk de la casa? ¡Uah! Y todos le tienen miedo. O a la mamá regañona. Los hijos le ponen mala a la mamá, porque solo gritando se mantiene. ¿Cuál es mi actitud? Porque cuando hablamos de sabiduría, cuando alguien actúa de la manera correcta, entonces está actuando con la sabiduría de lo alto. Y si no estamos haciendo de las cosas de la manera correcta, estamos actuando de la sabiduría terrenal. Y lo más duro que Santiago dice, de la manera animal y diabólica. Se va más profundo, ¿verdad? O sea, Santiago nos quiere llevar, nos quiere poner así, así, dice, mira pues, ¿vas a vivir la palabra o solo lo vas a retener? ¿Vas a actuar como cristiano o vas a seguir siendo un mundano? ¿Vas a hablar bien o vas a seguir teniendo ese mal vocabulario en tus labios? Cuando hay enojo contigo, ¿tienes dominio propio o te domina el enojo? Cuando te duermas con el enojo. ¿O eres sabio y entendido? Antes de dormir es mejor pedir perdón. Pero ¿qué hacemos nosotros? Levanten la mano. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros nos dormimos con así, enojados, ¿no? Bravísimo. No tiene culpa ni el perro, ni el gato, ni el carro, ni el vecino, ni la vecina. Voy a hacer una pausa con esto. Hoy en la mañana, prendiendo el televisor, balecean una niña de 9 años. Por ahí cerca del freeway, cerca de la Fondre. Y dice abajo el titular: por un problema de qué? De los que estaban conduciendo. Una ira en el volante. ¿Quién pagó la consecuencia de esa ira? La niña. Están buscando al individuo que dejó hechos y se escapó. En las cámaras aparece cuando la señora baja pidiendo ayuda en la gasolinera y una Fondre llorando porque la niña tenía un balazo en el pie. ¿Qué dice el titular? Ira en el volante. Ese es el mundo de afuera. Ese es allá. ¿Será que nosotros también somos iracundos cuando manejamos? Porque lo que Santiago nos quiere enseñar es que nosotros apliquemos la palabra del Señor correctamente en nuestras vidas. Él nos enseña de la lengua, ¿verdad que sí hemos leído en Santiago que habla de la lengua? El que sabe refrenar su lengua, sabe refrenar todo. Y si no sabes refrenar esta lengüita, no vas a poder frenar todo. Cierro la pausa porque hablé de eso.
cuando pedimos sabiduría, ¿verdad? Es fácil decir, Señor, dame sabiduría. En nuestras oraciones, ¿cuántas veces hemos dicho así? Señor, dame sabiduría, Padre. Y lloramos, ¿verdad? Hasta hagamos nuestras lágrimas de cocodrilo. Y con la hora de la verdad, nada que ver. ¿Pero qué pasó? Pues si mi esposa linda acaba de orar, pero se levantó enojada. ¿Qué pasó ahí? Algo está mal. Algo no anda bien. Pero se le dijo al Señor, dame sabiduría. El Señor da sabiduría. Él la dice, pídela y Él te la dará. Pero tenemos que ir un poquito más allá. No sé si me entienden cuando yo les digo aplicar. ¿Me entienden ustedes cuando yo les digo aplicar? O lo podemos poner en otra expresión. Es actuar. Actuar. No como los actores. Porque los actores actúan, lloran, hacen por el billete. Usted no es un actor. Ellos hacen las cosas de la manera falsa porque están ganando dinero. Pero lamentablemente hay cristianos también que no ganan dinero, pero son actores. Son falsos. Hijos falsos. Esposas que hacen el papel de mamá, pero de la manera falsa. Para que este guapo no me deje, le hago sus huevos estrellados. Es que esta mamacita chula no me va a dejar. Bueno, nada más actuamos. Pero lo que Santiago nos dice, nos está llevando un poquito más profundo. Dice, vive la sabiduría. Algo de usted, amado hermano, tiene que entender este punto. Cuando Pablo lo habla en Corintios, dice así, amado hermano, él lo voy a parafrasear, dice lo vil y lo despreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. En otra traducción dice, el necio escogió Dios para avergonzar a estos inteligentes. ¿Por qué? Porque existe otro tipo de sabiduría que le dice a usted, es tonto de creer que existe un hombre que murió en la cruz de Calvario que te perdone tus pecados. Pero Pablo dice, esto es una locura. Y por tanto es una locura, y Pablo lo define así, esto es poder de Dios. Es una potencia, esta sabiduría, este conocimiento del evangelio. ¿Qué hizo el evangelio en su vida? A usted lo cambió, a usted lo trastornó. Porque cuando Pablo predicaba le decía, ¿quién es este hombre que anda trastornando la mente? ¿Quién es este hombre que anda cambiando todo? Está trastornando. ¿Qué quiere decir trastornar? Traerlo loco. ¿Por qué? Porque otra gente enseñaba, los romanos eran idólatras. Venía el evangelio, cambiaban su manera de pensar. Llegaba el evangelio con los griegos, tenían un montón de dioses. Y él decía, al Dios desconocido, les decía a él, les vengo yo a predicar, a hablar. Y les decía, y venía, les hablaba de Jesús. Wow. Entonces usted tiene un privilegio grande en esta noche.
Si usted ha creído en el Evangelio, usted ha escogido la mejor sabiduría, amado hermano. Si usted ha escogido seguir a Cristo, usted es sabio. Pero no solamente ser seguidor, sino hay que vivir su palabra. No solamente ser seguidor, sino que hay que saber cómo representarlo a Él en esta tierra. En pocas palabras, tenemos que aprender a dar buen testimonio de Él. Entonces lo que Santiago nos da a entender es que demos buen testimonio. Porque en el testimonio es donde todos, empezando conmigo, terminando con usted, ahí es donde fallamos. Qué bueno que son sinceros. Me voy a acostar feliz hoy. Fallamos en nuestro testimonio. ¿Y qué significa? Que somos testigos. Testificamos de Él. Váyase conmigo nuevamente a otro pasaje de la Biblia. A ver. Aquí. A otro hombre. Este hombre, con este hombre usted va a aprender algo muy importante hoy en esta noche. Se llama Salomón. Amén. Que tenía algo de peculiaridad con Daniel y con José. O algo semejante, algo igual. Segunda de Crónicas, capítulo 1. Segunda de Crónicas. Vamos a ver. Y del versículo 7 al 13 lo vamos a leer. Oiga lo que dice aquí. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? La interrogancia de Salomón. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo en tu corazón y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. El 12 dice: sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riqueza, bienes, gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre. Hay una aplicación profunda aquí. Aquí vemos a un hombre que tiene delante de él un pueblo numeroso. Y él lo describe como el polvo de la tierra. Pero más sin embargo, antes de gobernar, ¿qué fue su actitud? Venir delante de Dios y pedirle sabiduría para gobernar.
Repite conmigo, sabiduría para gobernar. Ok. Usted no es Salomón aquí hoy en esta noche, pero usted es un papá. Usted no es Salomón en esta noche, pero es una esposa. Usted no es Salomón, pero es un hijo. Una cosa muy importante que tenemos que rescatar en este punto es, cuando nosotros sentimos que no podemos gobernar, es mejor vengamos ante Dios y que nos diga cómo debemos de gobernar. ¿Quién le cuesta gobernar su familia? No levante su mano, no se compromete. ¿Quién es verdaderamente la ayuda idónea para el marido? La que dice la Biblia, no la que enseñan en la televisión y en la novela. La rebelde, no es eso. El principio aquí, amado hermano, número uno que hizo este rey, pedir sabiduría. Entonces, antes de poner a gobernar la nación, pidió que dieran sabiduría y le fue dada sabiduría y le fue dada ciencia. Antes que yo me voy detrás de los éxitos, los logros, mejor primero tengo que pedir yo sabiduría y ciencia. Porque delante de él estaba un pueblo grande. Pero, ¿qué aprendo yo con Salomón? Volvemos otra vez con la palabra conducta y actitud. Fue humilde, se humilló. Es más fácil decir no puedo. Es más fácil decirle al Señor, Señor, ayúdame. Señor, yo no entiendo cómo voy a hacer con este asunto. Señor, dame a mí la sabiduría. Revélame su sabiduría. ¿Y cómo voy a aprender yo sabiduría? Y yo sé que el Señor le va a decir, quizás en voz audible o en nuestra conciencia dentro te va a decir, lea mi palabra. Entonces, tres, José, Daniel y Salomón. Tres hombres. En la historia los encontramos, ¿verdad? Como estos hombres, wow, increíble. Pero nosotros no podemos quedarnos con eso, wow, increíble ellos. No. El mismo Dios que tuvieron ellos es el mismo Dios que tenemos nosotros ahora. El mismo Dios de Jacob, de Isaac, es el mismo Dios que nosotros también adoramos el día de hoy. Es el mismo Dios que tenía Pedro. Es el mismo Dios que tenemos nosotros ahora. Es el mismo. No hay variación. Y recuerde que el Dios que adoramos no hace excepción de personas. Entonces, el mismo Salomón escribe el Proverbios capítulo 8, 1, 14 y algo muy importante que nosotros vamos a resaltar aquí y lo voy a leer nada más. Dice Proverbios 8, capítulo 1, versículo 1, perdón, dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a las entradas de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, oh vosotros, clamó, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción. Y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Justa son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia
antes que el oro escondido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio, y soy la inteligencia. Mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan a los que temprano me buscan. La riqueza y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. El resto lee en su casa. ¿Qué hace la sabiduría? Los simples, los cambia, los transforma, los hace diferentes. ¿Qué le hace la sabiduría? Aquel que anda torcido lo vuelve y lo pone en su lugar. ¿Qué le hace la sabiduría a un hombre, a un mal hablado? Lo hace que dentro de él tiene que aprender a tener dominio. Pero no hay nadie, como dice aquí al principio, no clama la sabiduría y da su voz a la inteligencia. Muchas veces nosotros no amamos la sabiduría ni la inteligencia. ¿Saben qué amamos? ¿Qué decía aquí? Las riquezas, las abundancias. A eso nosotros perseguimos. Mas no queremos vivir de la manera sabia y correcta. Y analizando este punto, ahora váyase conmigo, Santiago, donde estábamos. Vamos, regresemos allá, ya. Dile que está al lado allá. Despiértate ya, no te duermas. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrame por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago hace una pregunta. Veámoslo del otro punto. El sabio se lo reconoce como un maestro. Y pregunta, maestro, ¿quién es sabio? Porque es inaudito, inaceptable que alguien se siente maestro allá afuera, pero no es maestro de su casa. Es inaudito, inaceptable que yo soy luz allá afuera, pero yo soy oscuridad en mi casa. Es inaceptable de que alguien viene y da buen consejo y le dice a los jóvenes, mire joven, yo te aconsejo que seas prudente, maneja tu vida de la manera adecuada y correcta, pero a mi hijo no lo puedo, no lo hablo así de esa manera. Que la maestra, podemos decir aquí la mujer, ¿verdad? Que la esposa, wow, es tremenda consejera en otro lado, pero en su casa no ha podido ni aconsejar ni a sus hijos ni a sus hijas. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, muéstrame por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Amado hermano, es la conducta que refleja qué tan sabios somos. ¿Me está entendiendo? Es la conducta. Es su conducta, es mi conducta.
qué sabios somos. Porque pueden haber tantos hombres y mujeres que dicen ser sabios, pero no lo son. Entonces, cuando hay alguien, cuando en su demostración o en su obra no es sabia, no es mansa en su forma de conducir, en su forma de actuar, amado hermano, entonces esa sabiduría que tiene no es verdadera, es falsa. Santiago desafía y dice, demuéstramelo. Y también el Señor habla en nuestra vida hoy en esta noche, demuéstramelo. Demostremos ya. Muéstrame con su conducta. ¿Qué es una conducta? Las acciones, óigame bien, averiguando, dice, las acciones hablan más fuertes que las palabras. ¿Se da cuenta usted? Que podemos, tan bonito, usted puede verme a mí aquí, pero donde usted me va a ver a mí tan claro, así como yo estoy hablando aquí, es en mi conducta. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Debemos de evaluar nuestra sabiduría, si es verdadero, en la forma como actuamos. ¿Ok? Actitud, actuamos. ¿Cuál es la actitud? Uno de ellos, amado hermano, un ejemplo de ello muy simple, cuando nosotros tenemos una discusión, independientemente cuál sea la discusión, sea con un hermano de la iglesia, sea en el trabajo, sea con mi esposa, sea con mis hijos, sea con mi jefe, sea con mi papá, sea con mi mamá, sea con mis hermanos. Ahí es donde yo tengo que demostrar, amado hermano, cómo actuamos, cómo voy a reaccionar. ¿Seré yo sabio en la forma como voy a yo responder? O en la forma como yo respondo me salen sapos, me salen lagartos, me sale serpiente, me salen tortugas. O el concepto típico, yo soy así y a mí nadie me cambia. Este es mi carácter. Si ustedes se dan cuenta, sus abuelos, él tenía este carácter. El abuelo que teníamos nosotros agarraba el leño. Pero no estaba en el conocimiento, papayito chulo. Usted está en el conocimiento de la verdad. Usted tiene que vivir la palabra del Señor. Ay, ¿por qué no hay amén? Otro punto, el testimonio. Cuando habla aquí, el testimonio. El mundo de allá afuera nos mira nosotros cómo estamos realmente representando a Cristo. El mundo va a hacer una sola cosa. Va a decir, vale la pena ir a la iglesia porque esta persona está demostrando que es verdaderamente un cristiano. O va a decir, mejor no me voy a la iglesia si esa actitud tiene esta persona. Iracundo, mal hablado, contencioso, envidioso, chismoso, pleitero. Entonces, o somos tan carnales o no tenemos dominio propio de la forma como contestar o cómo actuar. Y aquí vamos a encontrar, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad. Entonces viene a dar, a analizar este punto. Existe una sabiduría terrenal. ¿Y cuál es la terrenal? Es aquellos amargosos, contenciosos, estamos hablando de esos pleiteros, ¿verdad? Y cuando habla en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, es que estos hombres amargados, estos que tienen contención y que llevan algo en el corazón, ellos están mintiendo contra la verdad. No están viviendo conforme, cuando decimos la verdad, no están viviendo conforme a la palabra. Mansedumbre. ¿Qué significa mansedumbre? Amabilidad.
Y esto es todo lo opuesto a la arrogancia. Oiga, los griegos, mire, leyendo un poquito, los griegos describen la mansedumbre como el poder bajo control. Si usted se da cuenta, nosotros estamos lejos con la mansedumbre. Tenemos, dice, el poder bajo control. Honestamente, los que estamos aquí, de verdad hemos tenido control. ¿Cuándo se nos estamos sacando rayos? Muchos tenemos, como habla el de la lengua, no podemos, ya rápido tenemos la respuesta en la boca, así, rápido. No le tenemos dominio propio. Apenas va hablando y ya van como 5 respuestas de un solo. Un solo va tirando. Tan siquiera guarden en su mente el del mansedumbre, dice amabilidad, y es todo lo opuesto a la arrogancia. Los griegos describen la mansedumbre como poder bajo control. Pocas palabras, usted tiene que controlar su temperamento, usted tiene que controlar sus labios, usted tiene que controlar su ira, usted tiene que controlarse, porque Dios no nos ha dado ¿cómo dice? No nos ha dado, nos ha dado dominio propio, ¿verdad? Sí, dice Timoteo, si no me equivoco. Ve que. Amén. De poder y dominio propio. Celos amargos. Cuando dice, ¿verdad? Celos amargos. Cuando habla de celos amargos, es como un ejemplo, amado hermano, del agua potable. Un agua potable, ¿qué va a hacer usted? Usted va a encontrar un agua potable y usted lo quiere ingerir, dice, lo cae en el chorro. Rico. Pero el del celos amargo es como aquel agua que viene alterado que no se puede beber. Cuando le dicen ustedes, no toman el agua del chorro porque tiene óxido, ¿qué hace usted? No lo toma. ¿Ah? Así es un amargado. No se puede digerir su carácter, su actitud. También define una actitud de envidia y de resentimiento hacia los demás. Ya vamos a acabar. Hablando de contención. Hablamos de contención en vuestro corazón. Es igual a ser egoísta y divisionista. Aquí hay un punto que resaltar. Cuando hablamos de contención en vuestro corazón, es igual a egoísta y a divisionista. Ok. ¿Usted ha visto cómo actúan los políticos? ¿Ha visto la diplomacia? ¿Verdad? Son hombres. Dicen, mi pueblo unido jamás será vencido. Osten por mí. Y van a ver, y le da la sonrisa al hombre más humilde de la esquina, lo abraza y cómo hace, cómo actúa, ¿verdad? Ay, miren ustedes el que está allá, le vamos a dar la lámina, vamos a ver que ese puente que está allá lo vamos a colgar. No necesitan puente, dice que va a colgar puente. Y empiece a hablar. Este hombre habla mucho, ofrece mucho, ¿verdad? Pero votan por mí, no se vayan contra ese partido que está del otro lado, porque es el que está al otro lado, es aquí y es allá. ¿Y qué está metiendo en el corazón de la gente? División. ¿Qué más? Y él habla con egoísmo y también está diciendo que la gente se divide. Ese es el ejemplo de un político. Pero en la iglesia no pueden haber hombres políticos, amado hermano. En la iglesia no puede haber hombres políticos. Miren, a mí yo soy el que canto mejor, ya no lo ponen a él. Ponen a mí a predicar a él, no. Mira yo cómo me dirijo en las cámaras.
Eso no puede. Mire su léxico de él y el mío. No, amado hermano, nosotros no somos políticos. En pocas palabras, nosotros no hacemos payasadas. Nosotros no somos hipócritas. Amado hermano, tenemos que vivir la verdad. Tenemos que vivir en sinceridad. Tenemos que vivir conforme a la palabra del Señor. Increíble lo que nos habla aquí. Pero dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Sí. Wow. Seguimos. Porque donde hay celos, contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Básicamente, amado hermano, hablan de qué? De desorden. Eso habla de desorden. Nosotros, amado hermano, como creyentes en el Señor, no podemos andar en una vida de desordenada. Ni puede haber dentro de nosotros, y ni en nuestra vida tampoco, ni entre nosotros podemos andar desordenadamente. Pero dice el 17, pero la sabiduría que es de lo alto, oiga, dice, es primeramente pura. Cuando habla que es primeramente pura, es decir, que esta sabiduría te da libertad a ti. Dice la palabra del Señor que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Que hace la palabra del Señor, te da libertad a ti. Te da una forma de vivir una vida sana, una vida agradable. Y la palabra del Señor mismo te hace que vives conforme a la voluntad de Dios. No vives conforme a tu voluntad. No a medias. Nosotros como cristianos no podemos vivir a medias. La sabiduría que nos da Dios es perfecta. Y cuando hablamos de paz, amado hermano, cuando hablamos de paz, aquí cuando habla de paz, amado hermano, nos lleva a un punto que nosotros tenemos que vivir, ser amantes de la paz, ser pacificadores. ¿Por qué dice conducta? Está diciendo vivamos en paz. Su conducta de usted como cristiano es en paz, andar en paz con todo el mundo. Entonces, cuando usted anda en paz con todo el mundo, usted está demostrando que tiene la sabiduría verdadera en su vida. Usted verdaderamente tiene la sabiduría de lo alto en su vida. Entonces, el que no tiene paz en su corazón es diga conmigo, infeliz. No tenga miedo, dígalo. Es un infeliz. No tiene paz en su corazón. Se duerme. Se despierta. Bueno, pero tiene la Biblia, ¿verdad? Sí, pero es que él no quiere, no acepta de la sabiduría de lo alto. Prefiere la de él, de su manera, de su forma y de su estilo. Y seguimos con la sabiduría. Cuando hablamos de la sabiduría buena, dice llena de misericordia. Cuando hablamos llena de misericordia, es la característica de ser sincero ante Dios. Otro punto, súmale a ello, que aparte de ser sincero ante Dios, también es una persona que se preocupa de los demás. Dios mío. O sea que si usted ha pensado solamente en usted es un egoísta. Ahora va a aprender usted qué es la sabiduría, llena de misericordia. Tiene que aprender a pensar en los demás. Esto es aplicable solamente a los nacidos de nuevo, a los que hemos entendido el evangelio de la palabra del Señor. Y los que no han nacido de nuevo, para ellos eso está lejos. Ya se quiere ir en esta noche, ¿verdad? Vamos. Buenos frutos. ¿Cómo nosotros vamos a ver que es una manzana que da buenos frutos? Por su sabor.
Y nosotros los cristianos, nos van a reconocer a nosotros? Que dice la palabra del Señor, por sus frutos por sus frutos los conoceréis. Usted tiene que entender que es un árbol que tiene que dar frutos, pero frutos buenos. Para empezar, uno de los frutos buenos que es de arrepentimiento, cambiar, ser diferente. Y voy a terminar con este. Dice: sin incertidumbre, óigame bien, que no discrimina y no hace acepción de persona. Al Dios que usted alaba y glorifica no hace acepción de persona. Porque en qué momento, en qué instante dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha mandado a su Hijo unigénito, dice que viene a morir por todos. Y Él ha otorgado salvación a los pudientes, a los millonarios, al pobre, al docto, al indocto, al campesino, al pescador, al jornalero, a todos. Entonces, amado hermano, tenemos que entender ese punto. Gloria al Señor. Sin incertidumbre, dice, que no discrimina y no hace acepción de persona. El Dios que adoramos no hace acepción de persona. Entonces, por eso Pablo dice: sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Ni hipocresía. Y cuando hablamos de ni hipocresía, para terminar, dice que no complace a los hombres, sino a Dios. Pongan sobre sus pies para que nos vamos. Y por último, el 18: el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Los que buscan y procuran la paz es como el ejemplo de aquel sembrador que va, tira su semilla y sabe que va a cosechar fruto. En este caso hablamos fruto de justicia. Es lo contrario a los hombres que siembran discordia y división. Esto es la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y para terminar ¿cuál de las dos sabidurías usted está practicando? ¿El falso o el verdadero? Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre amado, gracias, Señor, por esta noche, Señor, que nos da la oportunidad de hablar de su palabra, Señor. Señor Jesús, realmente hablas a nuestras vidas, Señor, a tiempo. Señor Jesús, siempre hablas en la forma como nosotros nos estamos comportando, cuál ha sido nuestra conducta. Señor, danos sabiduría, Señor.